Muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a la serie de Historia Universal Contemporánea. Hoy veremos una de las ideologías económicas más importantes para el delicado momento del capitalismo tras la crisis de 1929 en la Bolsa de Nueva York. Hoy veremos el keynesianismo, los cambios de modelo dentro del sistema capitalista y la adopción del estado de bienestar. Sin nada más que decir, empecemos la clase. La situación en los años 30 para el mundo occidental resulta tremendamente compleja con la caída de la Bolsa de Nueva York, una de las más importantes del sistema capitalista, y el gran problema de la estanflación, las quiebras de pequeñas, medianas y grandes empresas como también de bancos, el desempleo de gran parte de la población, en especial de la clase media y baja. De los países europeos más golpeados con la crisis y de los más pobres surgen gobiernos totalitarios, nacionalistas, como lo fue Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España o Salazar en Portugal. Por otra parte, la Unión Soviética no estaba dentro del sistema capitalista y había apostado por un sistema distinto, el socialismo, de la mano de Lenin y posteriormente con el totalitarismo de Stalin. Desde el oriente crecía con mucha potencia a nivel económico y militar el imperialismo de Japón, expandiéndose hacia el resto de Asia continental, cerrando a su vez su economía concentrándose en su crecida económica industrial nacionalista. El capitalismo, con modelo liberal que había florecido y tomado fuerza durante el siglo XIX e inicios del XX, se estrelló en una crisis que cuestiona incluso el sistema. Por ello, desde el mundo intelectual como desde los países capitalistas, se busca una solución pronta para confrontar el avance del corporativismo y de la ultraderecha, como a su vez del socialismo y del marxismo. Es así, en esa búsqueda de una solución ante este tremendo problema, se empieza a leer y a escuchar la propuesta del inglés John Maynard Keynes. Este economista planteaba que debía existir una mayor intervención del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. El objetivo de la ciencia económica es estudiar la asignación de recursos. Hasta entonces, la mayoría de los economistas se habían centrado en la escasez de recursos. Keynes, por el contrario, se centró en el exceso de recursos. Años antes, Karl Marx había dicho que la crisis es el resultado de la imposibilidad de vender. Keynes se preguntó cómo era posible que habiendo demasiados recursos hubiera una crisis. ¿Cuál fue su solución para que no hubiera un exceso de recursos? Estimular la demanda para que se consuman esos recursos sobrantes. El desempleo es uno de los principales problemas de la crisis. Keynes argumentó que el paro no existe debido a la escasez de recursos, sino por la escasez de demanda, que provoca que no se consuma lo suficiente como para tener que producir una cantidad de bienes que dé trabajo a todos. Dicho de otra manera, el problema del paro es la falta de demanda y no la falta de recursos. El desempleo surge además por la rigidez de los salarios a la baja. Al bajar los precios, aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores, pero por otro lado, resultan demasiado caros para las empresas que comienzan a despedir, provocando un paro de producción. Al haber menos empleados en una economía, baja el consumo agregado y por tanto bajan de nuevo los precios, dirigiendo la economía a un círculo vicioso del que, según el keynesianismo,
solo se puede salir estimulando la demanda para generar el proceso inverso y aumentar el consumo, los precios y por ende el empleo. Para poder estimular esta demanda era necesario cambiar la relación de la empresa con los trabajadores, y en eso Henry Ford, dueño de la automotriz estadounidense Ford, daba respuesta para respaldar este modelo de producción y esta nueva relación entre empresa y trabajador. Desde 1908, Henry Ford había estado aplicando un modelo de cadena de producción. La pregunta es, ¿qué significa y cómo funciona este modelo de producción? Bueno, básicamente es el uso de la cinta de transporte para agilizar la productividad del empleado, dándole una única función dentro de la finalización de un producto. Henry Ford buscaba desarrollar un modelo de producción que le permitiera aumentar sus ganancias al vender un mayor número de vehículos, pero para aumentar la demanda debía encontrar la forma de reducir el precio de venta a los consumidores. En medio de este dilema, Henry Ford logró poner en práctica los conceptos del Taylorismo, estableciendo un método de producción en serie que redujo significativamente los costos de producción debido a su eficiente modelo productivo que combinaba el ensamble en masa. Además, agregó otras estrategias efectivas que lo convirtieron en el modelo productivo más exitoso de la época. Este sistema permitió que muchos estadounidenses pudieran acceder por primera vez en la historia a un automóvil a un costo accesible. Para que esto funcionara, tenían que tener ciertas características para que se diese el Fordismo, que son las siguientes. La primera, la integración vertical y horizontal de la producción que fue aplicada a todas las partes que conformaban los vehículos y a través de la cual la misma fabricaba desde la materia prima inicial hasta el producto final. Segundo, la estandarización de los procesos productivos. 3. La integración del trabajo o a la labor de los trabajadores al proceso de la máquina. Esto es llamado la cadena de montaje y producción, ocupando la cinta de transporte para poder ensamblar las partes que dieran final al producto. Cuarto, una especialización en la producción para un solo tipo de producto. Quinto, y el más importante, producción en masa o a gran escala. Este ritmo de producción que necesitaba de muchos empleados que diesen solamente un tipo de trabajo o una sola función dentro de la cadena de producción, agilizaba en gran parte la producción. Por tanto, en el tiempo que se podía demorar antes un auto en construirse, ya se podían construir 4 o 5. Sexto, ampliación del mercado a un mayor número de clientes y a un precio accesible debido a la disminución de los costos de producción. Y efectivamente se podía pagar aún más. Para ello era necesario bajar el precio y que fuese accesible o por lo menos pagable para una familia promedio estadounidense. 7. La disminución de las horas de trabajo en el proceso productivo, con jornadas laborales de 8 horas. Antes del Fordismo se trabajaban casi 12 a 16 horas en los mayores peak de la revolución industrial. 8. Mejores salarios para los trabajadores con el fin de aumentar la productividad del trabajador, el compromiso con la empresa y además que los mismos empleados se transformaran en consumidores de la empresa. Noveno, implementación de la mano de obra femenina en la producción. Y es que esto era tremendamente importante, ya que había una gran población flotante de mujeres que no tenían trabajo y que se dedicaban únicamente al hogar, siendo una fuerza productiva muy bien aprovechada por el Fordismo. Décimo y último, el incremento de la productividad en los procesos. Al haber una rotación de empleados que trabajaran 8 horas, la empresa y la fábrica podía funcionar todo el día, con una rotación de 3 turnos. Este modelo keynesiano del capitalismo, apoyado del modelo de producción fordista, darán origen al estado de bienestar,
que será una respuesta y salida de la crisis de 1929. Es más, los años 30 estarán enfocados en el mundo occidental a la recuperación económica, la cual la lograrán con mucho éxito, y para ello también tenían que consolidar ese modelo productivo y modelo capitalista. No obstante, esto chocará con los modelos que se estaban dando a la respuesta al capitalismo liberal, como son el modelo nazi, fascista y el estalinista, pero por sobre todo para Estados Unidos será un choque principalmente con el imperialismo y poderío industrial japonés. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta al keynesianismo y al Estado benefactor. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿cómo funciona el modelo de producción fordista? ¿Qué opinas de esta forma de producir? Y segundo, ¿por qué crees tú que el modelo de Keynes no había sido considerado antes? ¿Cómo crees que puede funcionar este modelo? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará El imperialismo japonés, siglo XX. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.